No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Escala en Miraflores. Todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo. Para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a hacer una escalita aquí en Miraflores conmigo. Han pasado 2 semanas que no nos veíamos y los he extrañado, la verdad, horrores. Quería disculparme porque la semana pasada, el jueves de la semana pasada, estuve en Rodríguez de Mendoza. Y estuve en Rodríguez de Mendoza, que es una provincia de Chachapoyas, lejísimos del país, a visitar y a formar una familia nueva con un niñito, ¿no? Es una ciudad tan alejada del país, donde a veces no llega internet, donde el clima pareciera y debiera de ser un clima cálido por tratarse de ceja de selva, y en cambio hace un frío infernal como el Chachapoyas. Es una ciudad que produce café y donde el café casualmente es carísimo porque todo se va para exportación. Yo a las ciudades como Rodríguez de Mendoza en la selva central y como Chayabamba, en una provincia del Cusco que está a una hora y media creo de Paucartambo. Les quiero mandar desde aquí, desde Miraflores, un beso grande, enorme, un deseo para que todo mejore, para que tengan un nuevo quinquenio, digo yo siempre un nuevo quinquenio, ¿no? Y quiero decirles desde el fondo de mi corazón que los recuerdo mucho, y además de eso que siempre vengo trabajando en favor de los derechos del niño. Este año cumplimos 30 años de la firma de la convención. ¿Y qué es lo que tenemos en la agenda nacional? En la agenda nacional tenemos 3 temas importantísimos, importantísimos entre comillas, ¿no? Es la paridad, lo cual me parece bien, y la igualdad de género. Tenemos otro tema muy importante que es me parece que los de Tía María, ¿no? Que es la agenda nacional, el tema que está ahorita en boga. Tenemos otro tema también súper importante, que es la financiación de los partidos políticos y el cambio de la política del país. Pero en ese orden de ideas no he visto, y no hemos visto ni yo, ni los especialistas en familia, ni niños, no hemos visto que el señor presidente de la República se haya referido, o la ministra, o alguno de los ministros haya tenido la decencia de referirse a los niños de nuestro país, ¿no? A las implicancias que tiene la minería legal e ilegal en el futuro de su crecimiento, ¿no? A las implicancias que tiene la política y los ejemplos que estamos dando. Este quinquenio ha sido marcado por el odio político, ha sido marcado también una práctica casi medieval, que es la traición, ¿no? Todos se han traicionado entre sí. Y no solo eso, a mi criterio, que he estudiado política también, y derecho y economía, son 3 carreras distintas que hice, gracias a Dios, les puedo decir con conocimiento de causa que democracia es el gobierno de las mayorías, nos guste o no a las minorías, porque yo no voté por esta mayoría, pero me guste o no me guste, eso es democrático. Sin embargo, estamos viviendo un clima de ausencia de democracia, y le queremos llamar democracia, donde se pretende que la minoría gobierne sobre la mayoría porque la mayoría no se ha comportado como es debido. Eso realmente es el que lo sanciona, es el voto popular. En este día yo estoy tratando temas sumamente, al parecer, diferentes, que difieren de todo esto, pero no es así, porque en realidad una cosa viene conectada con la otra. Aquí en Miraflores TV nosotros nos preocupamos mucho de la sociedad, porque Miraflores es una ciudad inclusiva, es una sociedad inclusiva, y nos preocupamos de que la sociedad sea sana, que sea saludable y que sea responsable. Nosotros, como le decía, este quinquenio ha sido marcado por la corrupción también
y la ignorancia en los miembros del Congreso, no es menos cierto que eso es responsabilidad de los votantes. ¿Y qué pasa con los votantes? Tenemos aún a cerca de un 45% de votantes que están antes de los 25 años de edad. Son jóvenes votantes. ¿Qué es lo que pasa con esos jóvenes votantes? No están ejerciendo una ciudadanía con responsabilidad. ¿Cómo se ejerce una ciudadanía con responsabilidad? Se ejerce cuando se ha crecido en serenidad, ¿verdad? En serenidad, en buenas costumbres, en hogares serenos, en una sociedad que es reflexiva, en una sociedad que no es agresiva con el prójimo ni con el próximo. Cuando me refiero al prójimo, me refiero al que está cerca de ti, al que vive contigo. Y el próximo es con el que tú trabajas, con el que te encuentras por la calle, cuando conduces el auto o cuando te vas cobrando tu de cobrador de micro, o cuando te estás bajando la gente empuja, grita, salta. Es decir, vemos violencia en las calles, vemos violencia en las mujeres también. Es preocupante que haya una gran cantidad, lo repito nuevamente, de detenciones por violencia contra la mujer. Denunciemos también la violencia contra los hombres y paremos de una vez esta situación, ¿no? Violencia de donde venga no debe de ser bien vista. La ley de la paridad, ¿por qué 35 y 50 y 65? No la comprendo. Paridad es par, ¿no es cierto? Mitad y mitad. O sea, debo de entender que ahora debe haber si son 130 congresistas, deben de ser mitad de mujeres y mitad de hombres, ¿verdad? No alternadamente. O sea, hay 50 vacantes para congresistas, por así decirlo, mujeres, y 50 para congresistas hombres. Después no vayan a decir otra cosa. Ojalá que se apruebe pues en ese sentido. Y no creo que nuestro país sea producto de una sociedad sumamente injusta. Mi abuela y mi madre han sido profesionales como la mayoría de la gente profesional también, y ha tenido oportunidades, ¿verdad? Entonces, yo quiero tratar muchos temas con ustedes, y un tema primordial es el Poder Judicial también. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los jóvenes crecen en conflicto? Crecen en conflicto porque ven los conflictos en sus hogares, ¿no? Si es por una cosa, por otra, conflictos entre los padres, que si no le paga una deuda, que si no... ¿Y cuál es el producto de ese conflicto? La agresión, la violencia. Y la gente sabe, por ejemplo, que tenemos un método de solución de conflictos por medio de la conciliación o el arbitraje también. Lo saben, pero lo saben muy someramente, no saben cómo funciona, cómo puede llegar a nuestras casas y a nuestras vidas, cómo la solución de un conflicto sin la intermediación del Poder Judicial puede resolver realmente una situación extrema que vivimos en casa, sin que haya violencia, lógicamente, porque cuando ya hay violencia no hay una solución de un conflicto, hay realmente una penalización del accionar, ¿no? Y en ese contexto, hoy tengo el orgullo de tener conmigo, ¿no?, a María del Carmen Castañeda. Ella es abogada, magíster en Derecho, y es, aparte de árbitro, es conciliadora en familia, ¿no?, y conciliadora en asuntos de materia civil, como lo exige nuestro ordenamiento jurídico. María del Carmen es dueña es empresaria, dueña de Seconcil aquí en Miraflores, y tiene muchísima experiencia en el campo. Muchas gracias por estar con nosotros, María del Carmen. De verdad, 1.000.000 de gracias por estar. Estoy contenta de tener gente como tú que realmente ayuda en la solución de conflictos, ¿no? Cuéntanos, María del Carmen, ¿hace cuánto tiempo tú estás trabajando en este tema? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Rosana, por la invitación. Ay, de verdad. No, en realidad para mí es un gusto, un placer estar contigo. Gracias. ¿No? Me da mucho gusto que personas como tú, profesionales, ocupen parte de su tiempo, el tiempo que es tan importante para todos, ¿no?, en justamente poder comunicar a la sociedad. Tenemos que comunicar, ¿no? Efectivamente, tenemos que comunicar. Claro, o sea, ese es una también de del tema de la vocación de servicio del abogado, ¿no? O sea, poder servir a la comunidad, y en este sentido dar los conocimientos a los usuarios, a los oyentes en este caso, para que puedan tener las herramientas necesarias para solucionar conflictos. Efectivamente, uno de los motivos, ¿no?, que surgió en mí para poder estudiar Derecho era eso, ¿no? O sea, el derecho, ¿cómo surge? El derecho surge justamente por la necesidad de ordenar
¿no? De establecer reglas de conducta para que la sociedad pues se lleve una sociedad en armonía, ¿cierto? Entonces, bueno, mira, yo en conciliación ya estoy... Uy, qué cosa no hablas, dice conciliación, Dios mío. Yo voy a conciliar contigo, cada vez que voy a tu... No, viene el cliente, viene, discute, uno hasta me insultó. Verdad, sí, cosas... Pasa de todo. Pero yo en conciliación ya tengo desde el año 2002, prácticamente desde los inicios, porque la ley de conciliación en el Perú surge en el año 2000, Ajá, 2000. Entonces, yo ya tengo desde el año 2002, Centro de Conciliación Se Concilia, el cual dirijo, y efectivamente experiencias tengo muchas. Uy, claro, Tengo claro muchas, que sí. ¿no? Y la idea es que en una conciliación es que las mismas partes definan primero cuáles son sus posiciones, ¿no? Cuáles son sus intereses, y esa es la labor del conciliador. El conciliador tiene que descubrir cuál es el interés de cada una de las partes. ¿Es necesario un abogado para conciliar? No necesariamente ¿verdad? las partes tienen que asistir al centro de conciliación acompañados de abogados, pero también es un derecho que ellos tienen. Claro, es claro decir, que sí, claro ¿no? que sí. Es decir, ellos pueden estar asistidos por su abogado o por cualquier persona de su confianza que pueden acompañarlos, ¿no? Pero lo importante en una conciliación es saber que la solución al conflicto que traen al centro de conciliación va a ser propuesto por ellos mismos y va a ser aceptado por ellos. Entonces la conciliación viene a ser... Y van a salir contentas ambas partes, porque en realidad no hay un intermediario ahí solamente para que no se peleen. Y claro, tú obras, entonces el conciliador en ese aspecto es una especie de testigo. Claro, es un mediador, ¿no? Ya, es un ya, mediador ajá. en el que también puede también proponer fórmulas conciliatorias, y obviamente los va a dirigir a las partes para que la solución que ellos proponen, verificar pues si está enmarcada dentro de la legalidad, si se puede, porque a veces hay o sea, por ejemplo, te cuento, ¿no? En temas de familia, a veces Es tan ocurre... importante en temas de familia Sí, conciliar. sí, Yo creo que es lo más importante de todo. efectivamente, mira, en la práctica, yo te puedo decir que hay un porcentaje ahora alto de padres o de... Sí, padres de familia que definen acuerdos en vía de conciliación, tanto en temas de pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencias de menores, ¿no? Entonces, pero como te digo, hay que verificar que esos acuerdos estén enmarcados dentro de la legalidad, porque lo importante es que en un acta de conciliación tenemos que definir que los acuerdos contenidos en un acta de conciliación tienen un mérito vinculante de obligatorio cumplimiento para ambas partes. Claro. Por ende, tiene el mismo valor de una sentencia judicial, de una sentencia Más se va a una firme. ejecución de sentencia. Así es. Entonces, lo que se tiene que establecer ahí es acuerdos precisos. O sea, no podríamos decir acuerdos generales, por ejemplo, para que el público nos pueda entender. Si definimos en temas de familia, que es muy usual en cuanto a los regímenes de visita, te dicen, por ejemplo, vienen papás que dicen, ok, estamos de acuerdo y queremos un régimen libre, abierto. Eso es muy saludable para pero la no práctica, conveniente. pero no yo es lo veo muy conveniente, claro, en realidad ni legal, ¿no? Exactamente, porque las sentencias, lamentablemente, si ese régimen de visita... Hay que establecer los derechos y obligaciones, sobre todo. Así es, lo tendrían que llevar al Poder Judicial. El juez, cuando dicta la sentencia, va a establecer días y horas, porque es la única forma que tú puedes exigir que se cumpla. Entonces, si normalmente vienen y te dicen... es libre previa coordinación con la madre, normalmente es así, o con el padre, porque es quien, o sea, el régimen de visita se da al padre o la madre que no tiene la tenencia, ¿no es cierto? Entonces, si te dicen libre, abierto, previa coordinación, en realidad no hay un acuerdo. Entonces, ahí vienen los problemas. Y de lo que se trata es justamente evitar, con un acta de conciliación, que surjan ya los problemas que ya han surgido, ¿no es cierto? Entonces, lo conveniente en estos casos es hacer el régimen de visitas, aclararlo, y bueno, sí. Si ellos después se ponen de acuerdo de otra manera, no es obligatorio, ¿no? Pero, claro. Mira, lo que yo normalmente sugiero es, cuando me dicen eso, yo les digo, yo los felicito y saludo esa buena intención, pero lo que yo les sugiero es siempre poner que va a primar entre ellos un acuerdo libre, ¿no? Previa coordinación, pero si en caso surge el problema en la ejecución de ese acuerdo libre, regirá el siguiente y que se ponga días y horas, porque es la única manera que se pueda
que se va a poder cumplir el acta de conciliación si es que entramos ya en el incumplimiento claro, del acta. porque si es así, ¿no?, ambigua, no se va a poder. No se va a poder. ¿No? Ese es un tema que me parece sí importante. ¿Y pensión de alimentos, por ejemplo? En pensión de alimentos también, fíjate que también hay situaciones en las que muchas veces hay papás que te dicen que no van a dar una suma de dinero específica, sino que solamente van a cubrir algunos conceptos. Ahora, debemos de saber y explicarles a los oyentes y al público en general que para la ley, tú sabes que pensión de alimentos es un todo, ¿no es cierto? O sea, claro, que cubre 5 rubros básicos, ¿no? Que son la vivienda, la educación, el vestido, la salud y la recreación. Esos 5 conceptos básicos debe tener un niño para gozar de derecho de alimentos, ¿no es cierto? Y siempre teniendo en consideración, tú sabes, el interés superior del menor. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces hay papás que te dicen... Solo tienen 2, para ellos básico es 2 nada. Claro, te dicen... Que es comida y colegio, punto. Sí, te dicen, ya, el papá va a cubrir solamente el colegio. Claro. Y yo le digo, pero eso no es es alimentos en realidad. O sea, tenemos que cubrir todo. Entonces, en un acta de conciliación, tendríamos que establecer quién va a cubrir. Si es que el papá va a pagar el colegio, decir, bueno, ok, usted asume el colegio, pero la mamá tendría que asumir los otros conceptos, porque al menor no se le puede dejar desprotegido. ¿Y no es más conveniente, por decirte, un porcentaje de los honorarios? Claro, también. Yo creo que es más justo, ¿no?, que los hijos también compartan y tienen derecho a gozar de los mismos beneficios que tú tienes. Así es. Si tú no tienes dinero, tampoco, pues, ¿qué vas a hacer? El niño tiene también que ajustarse al padre. Pero si tiene un montón de dinero, si por decirte gana 50.000 soles, 30.000 soles que gana, y le da una pensión de 2.500, me parece un abuso para 2 o 3 hijos, un abuso realmente, porque no está pensando de que el hijo es su proyección, ¿no? Es parte de él y que va a ser el futuro. No lo piensen. A ver, tenemos la obligación nosotros, los profesionales, de hacerles ver cuál es el futuro de formar padres. Así es, porque mira, el derecho de alimentos del menor, no solamente es derecho del niño, ¿no? Es también una obligación del padre, obviamente, y también forma parte de lo que vendría a ser los derechos de la patria potestad, porque los papás siempre yo tengo que ver a mi hijo, dicen, claro, o sea, yo tengo la patria potestad, ¿no? Y sin embargo, cuando se trata de desembolsar en lo que vendría a ser la pensión de alimentos, pues se ponen un poquito en el sentido de estar limitando ciertos conceptos y no asumiendo el íntegro, ¿cierto? Ahora, bueno, ok. Alimentos, claro, alimentos de acuerdo a la ley, dice el código que tú sabes que se puede embargar, porque eso es lo que siempre te preguntan, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que me pueden, que yo tengo que pasar por derecho de alimentos, ¿no? Eso es lo que normalmente a veces papás vienen y te preguntan. ¿Cuánto es lo mínimo? ¿No? Entonces, bueno, el máximo establecido de acuerdo a la ley es el 60% de tus ingresos, ok. Pero pasado los 3 hijos debería ser 60, ¿no? Sí, pero en la práctica a veces los jueces pues ponen, hay muchos factores para determinar los alimentos, ¿no? Uno es las posibilidades del aportante, las necesidades del menor, si papá y mamá trabajan, la edad que tiene papá y mamá, las profesiones, el nivel de vida, en qué colegio están y una serie de cosas, ¿no? Eso en realidad cada familia conoce cuáles son sus egresos y cuáles son sus ingresos, ¿no? Entonces es un poco establecer de acuerdo a eso cuánto es lo que le corresponde, pero definitivamente, como te digo, el tema de la pensión de alimentos es una obligación tanto de padre como de la madre, de acuerdo al porcentaje que cada uno de ellos gana. Claro, ¿no? Y claro. en un acta de conciliación, ¿no? Y lo que se tendría que establecer en un acta de conciliación en cuanto a alimentos mi recomendación es siempre establecerlo en lo que es montos, dinero, porque tampoco no está bien porque te pongas, por ejemplo, el papá va a pagar el colegio, la mamá, porque muchos te dicen, no, la mamá no gasta en casa porque vive en la casa de sus padres o porque... ¿no? Sí, exacto, sí he visto, ¿no? Eso. Sí, ¿Has visto? Entonces, eso... Bueno, lo veo cotidianamente, los que trabajamos en familia vemos una serie de abusos dentro del patio trasero del hogar que realmente... Claro, o sea, definitivamente eso está mal porque... En ninguna parte, pues, o sea,
en este caso al padre no le importa pues si la madre, no sé, pues si es que vive por la solidaridad de su familia, de los abuelos o qué sé yo. Lo cierto es de que la señora cubre el rubro de vivienda, ¿no? ¿Y cuánto es lo que costaría quizás una vivienda? Por ejemplo, si estamos acá en Miraflores... Eso debería ser su aporte, en realidad, contarse como aporte. Así es, exactamente. Claro. Eso es lo que yo normalmente recomiendo, ¿no? Y sí cuantificar el importe de la pensión. Y obviamente también otro tema importante en temas de alimentos es, por ejemplo, decirles que todos los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio tienen los mismos derechos. Sí, claro. Entonces, ya estamos en el siglo XXI. Claro, o sea, es decir, no podemos decir este niñito tiene derecho a más alimentos que el otro niñito, ¿no? Porque nació dentro de la casa. Nació dentro de la casa, porque nació, no, o sea, todos los hijos tienen los mismos derechos. Sean hijos nacidos dentro del matrimonio, nacidos fuera del matrimonio, hijos adoptados o hijos consanguíneos, todos tienen los mismos derechos. Entonces, si tenemos el caso de un padre que tiene la obligación de pasar alimentos y tiene 2 hijos con una señora y otro hijo con otra señora, el dinero, ese 60% tendrá que ser prorrateado en partes iguales entre sus 3 hijos. Eso hay que explicarles porque a veces hay personas que también quieren sorprender y ojo, en ese sentido los centros de conciliación tienen que tener mucho cuidado porque a veces vienen, por ejemplo, bueno, la conciliación en primer lugar se basa en un principio de buena fe, es decir, yo como conciliadora creo en lo que las partes a mí me dicen. Claro, ¿no? Claro. O sea, yo creo. Pero si a mí vienen y me dicen, por ejemplo, doctora, quiero hacer una conciliación de alimentos y quiero que se establezca de que 60% de su sueldo va a ser para los 2 hijos. Y yo, pero no, vengo conjuntamente con él, no quiero notificación ni nada. Y yo les digo, ¿pero por qué? ¿Tienen algún problema? No, vivimos juntos, pero por si acaso. Y en realidad... juntos por si acaso. Claro. O sea, lo que quiere es quitarle al otro hijo que tiene. Exactamente, ¿no? Entonces... Qué vergüenza, ¿no? Por supuesto. Qué vergüenza. Qué vergüenza. De verdad, qué vergüenza. Tras que te ponen los cuernos, todavía encima te vas a llorarle. O sea, ¿sabes qué? No, mira, o sea, eso está mal. O en otro caso, sí, qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza para nosotras también. Claro, qué como poca dignidad, ¿no? Además como mujer tú tampoco puedes, no puedes afectar el derecho de otro niño, porque el niño no tiene la culpa. Como madre, ¿no? Como mujer, como madre. Así es. Entonces, yo suelo siempre conversar cuando me pasan esas situaciones y preguntarles primero, ¿existen otros menores dependientes de alimentos? Entonces, cuando me dicen que sí, yo les explico, le digo, bueno, no, yo no puedo embargar el 60% claro, cuando solamente usted tiene, para claro, 2 porque tendrías que tener después una responsabilidad civil también. Exactamente, ¿no? Exactamente, porque además el abogado conciliador firma la legalidad del acuerdo. Claro. Entonces, y el acta de conciliación ya suscrita, ya con acuerdo y con la legalidad o la verificación del abogado conciliador se convierte en una sentencia y por ende tiene el valor de un instrumento público. Entonces, no podemos pues afectar derechos de terceros, de ciudadanos. Entonces, ante esas situaciones, por eso es que el Ministerio de Justicia está pidiendo que dentro hagan una declaración jurada las partes y que no existen otros menores dependientes de alimentos o que declaren si es que los hubiesen, de tal forma que el conciliador va a saber aplicar si es que puede dársele el máximo de la ley o puede si ellos, menos. Mira, si ellos no declaran, por ejemplo, un hijo y existe, ¿hay la causal de nulidad de esa acta? ¿De acuerdo? Buena pregunta. Sí, mira, como te explicaba, si hay la declaración de que no existen otros menores y en realidad existían al momento de la firma, al momento de la firma, obviamente esa acta se ha hecho en base a un elemento falso y él ha hecho una declaración jurada de que no existen, por ende ya hay un delito por parte de este señor, ¿no? Y sí podría pedirse la nulidad del acta de conciliación, ¿no? Obviamente, porque aquí están faltando a la verdad, están afectando el derecho de un pero tercero, ¿no? Claro. Entonces son situaciones importantes y por lo que te digo que no solamente es un tema del conciliador, o sea, en estas cosas están los abogados, la responsabilidad de los abogados que muchas veces aconsejan eso a las partes, ¿no? Para un poquito echar la ley, echar la trampa, como se dice, ¿no?
de querer desproteger a otros, y nosotros como abogados conciliadores responsables, de lo que se trata, como te digo, es justamente de tratar de ser justos y es que el derecho llegue sistema para de todos. corrupción que nos ha llegado a todos los profesionales. Sí, A un bueno. montón de gente cree que lo mejor es engañar al otro para poder salir adelante, surgir, no pagar un derecho, no, ¿entiendes? Eso sí es verdad. Claro, porque Eso si es tú sabes que tu cliente tiene un hijo, mira, papacito lindo, tienes que pagarle a tu hijo, punto, pelota, no hay más. O sea, No hay más, tienes que no hay más. mantenerlo porque tienes que mantenerlo, es tu obligación. Así ya es, está. así es, ¿Cierto? eso es verdad, eso es verdad. Y lo que tú has dicho es importante, el tema de la corrupción, porque mira, qué importante sería si verdaderamente el gobierno, el Estado, se preocupase por educar a los niños, a los jóvenes, a los universitarios, con el tema de la resolución de conflictos como medios alternativos, ¿no? Porque, ¿por qué congestionar tanto el Poder Judicial? ¿Por qué, o sea, si tenemos otros métodos por los que podemos definir soluciones, podemos llegar a soluciones de forma económica, de forma eficaz, de forma rápida? Claro, si trataríamos, porque ¿no? hasta decir en las provincias más pobres, en los lugares más pobres, hay conciliadores, hay centros de conciliación del Estado también, la gente Sí. puede acudir a esos centros de conciliación. Claro. Todavía no le tenemos mucha fe a la conciliación. ¿Por qué Sí. crees tú que sea eso? Eso yo creo que es también por el tema de la educación, de la cultura en nuestro país. A veces es un poco como que las personas desconfían. ¿Por qué? Porque consideran que aquí la gente no tiene palabra, o que se está perdiendo tiempo, porque lo que están haciendo con eso es quizás esconder su patrimonio cuando se trata de deudas o de otro tipo de cosas, ¿no? Y al fin y al cabo dicen, o no van a ir a la conciliación. Otros también Porque consideran... ¿no piensas tú también que es porque no se ha socializado lo suficientemente el tema de conciliación? Claro. Porque en una política de Estado que no socializa las cosas buenas que hace, en realidad es como si no las hiciera. Estamos socializando otros temas, ¿no? Sí. Otros temas para tapar solo cortinas de humo. Ujú. O sea, estamos poniendo cortinas de humo en la corrupción de los mismos funcionarios ahora que nos gobiernan y no pensamos en que en realidad se debe de socializar temas. Se está gastando mucho dinero en propagandas del gobierno y no socializamos temas como la conciliación. Se ha socializado en su tiempo, pero ahora no seguimos con lo mismo, ¿no? No. Lo mismo me pasa a mí con la adopción, por ejemplo, ¿no? Sí, No hay sí. una cultura de la adopción. Así no hay es. el respeto por la adopción. La gente piensa, hubo inclusive un programa que decía la adopción no me hace diferente, pero es que decirlo te hace diferente. Un niño adoptado Sí. es un niño, es un hijo, punto. Tú Así eres es. padre o padre. El hijo es hijo o hijo, o sea, no es que sea hijo adoptado, hijo, no sé, es hijo o no es hijo. Nada Así más. es, Punto. así es Y entonces verdad. hay que socializar ciertos temas en la sociedad, ¿no crees tú? Sí, me parece bastante interesante lo que dices, ¿no? Efectivamente, el tema de hacerlo más sensitivo para la sociedad, Claro. comunicarlo más, educarlo, ¿no? Ir desde los colegios, desde los chiquitos, porque, mira, Esa idea el tema está de la buena. conciliación, o sea, conciliar, no solamente es para casos pequeños, casos vecinales, casos de familia, casos de empresas, porque los conflictos están en todas partes y a todo nivel. A la vuelta de la esquina. En el Estado, en las instituciones públicas, entre países, entre todas las personas Vivimos una naturales, sociedad cada vez jurídicas. más conflictiva. Y es muy importante tratar de encontrar soluciones alternativas. ¿Y cómo lo haces? Con creatividad, muchas veces, ¿ah? Ya. Porque a veces definitivamente no siempre es el tema de toma, yo te doy y tú me das. A veces van dos ¿no? personas a conciliar Sí. que no están completamente de acuerdo o no quieren, y debe ser todo un arte hacer que esas personas realmente salgan contentas. Sí, o sea, salgan contentas con que cada uno hace lo que quiere, pero, o sea, pero han llegado a un acuerdo. Está bien, yo quiero hasta aquí, pero oye, esto de aquí es mío, entonces defiende lo tuyo nada más y la otra persona también. Entonces dices, ah, qué bien, me siento justa, ¿no? Me siento que toda la justa medida. Tú has tenido en tu experiencia, mira, tantos años, nulidades de actas o gente que ha ido a conciliar y después Mira, yo nulidades de las actas de conciliación no he tenido, a Dios gracias, en el sentido de que mis actas, me cuido mucho en el tema de cuando yo veo los acuerdos, la verdad. Claro. O sea, yo me cuido de que los acuerdos que suscriban conmigo sean acuerdos que estén enmarcados dentro de la legalidad.
Entonces soy muy Ese cuidadosa. es un tema, por ejemplo, que no lo había meditado mucho, ¿no? Que el acuerdo esté dentro del término de la legalidad. O sea, Sí. no se trata solamente de lo que uno quiera, sino lo que debe hacer. Exactamente. Y que esté enmarcado dentro de las normas legales, para Eso que es tenga muy validez importante. jurídica, Eso ¿no? es muy importante, porque a veces te pueden decir, las partes están de acuerdo. Me pasó un caso, también de familia, de una pareja de ¿Los más esposos. complicados son los de familia? No necesariamente, pero como que en familia hay más ejemplos de ese tipo de cosas, o quizás ejemplos que sean, que nos puedan servir más para ilustrar al público. Por ejemplo, mira, una pareja de esposos que estaba en temas de divorcio, de disolución de vínculo matrimonial. Tú sabes que el divorcio por mutuo acuerdo no es materia conciliable, ¿no es cierto? El divorcio por mutuo disenso, por mutuo acuerdo. Sí es materia conciliable lo que vendría a ser la pensión de alimentos, el régimen de visitas, la tenencia y todo eso. Entonces, esta pareja de esposos me pidió una conciliación conjunta a la que acudieron cada uno de ellos con abogados, con sus respectivos abogados. ¿Qué pasó? Que ellos prácticamente trajeron ya su acuerdo en el que se había establecido cuánto era la pensión de alimentos, que la madre se quedaba con los hijos y el régimen de visitas para el papá. Pero en cuanto a la pensión de alimentos, el acuerdo decía más o menos así como te voy a decir. No lo recuerdo exactamente con las palabras, pero era algo así como que el papá le iba a dar a la madre el importe de, por decirte, 5.000 soles para la pensión de alimentos de sus 3 menores hijos. Pero que si la madre contraía nuevas nupcias o una nueva relación amorosa, ¡qué estúpida! iba a ser reducida de 5.000 a 2.000. O sea, 3.000 es para ti, mamita, para que te pongas regia, linda, para yo verte. ¡Qué machista! Entonces yo dije, bueno, esto no puede ser. Y los abogados casi me comen, ¿no? Porque me dicen, pero doctora, o sea, son las partes. Es decisión de las partes pues, están de acuerdo. Y entonces yo les dije, a ver, aquí no se trata de que o sea, es importante la voluntad de las partes, pero les expliqué, aquí yo soy la abogada conciliadora y yo doy la legalidad al acuerdo y yo como conciliadora dirijo esta reunión. Por ende, aquí si los papás me dicen, es como que ustedes me digan, el niño no quiere ir al colegio y ustedes como papá le van a decir, no vayas al colegio, o la pensión de alimentos va a ser tanto. No es así. Aquí la pensión de alimentos, en primer lugar, no es para la madre, es para los hijos. Por ende, la pensión de alimentos es irrenunciable. Porque la pensión de la madre también se puede... también pueden conciliar, pero aquí estaban conciliando pensión de alimentos para los hijos. Y la pensión de alimentos para hijos menores de edad es irrenunciable, número 1. Número 2, tú no puedes limitar un derecho constitucional a una persona de decir que, bajo un acta de conciliación, de decir de que no se puede volver a casar. O sea... Lo vas a condicionar, o sea, si te casas te quito la pensión. Por supuesto, imagínate. Entonces, los abogados de repente venían de... ¿Te das cuenta? No sé, de 1900, del código anterior. No, de repente, donde la mujer era propiedad del hombre todavía. Son casos de verdad reales. Mientras no cambia de propiedad, entonces... Son situaciones reales que en realidad ha pasado, ¿no? Entonces, como te digo... me ha pasado esto, entonces ahí está lo importante que tú tienes que saber, escoger un buen centro de conciliación, ¿no? Claro. Escoger, verificar que el conciliador y el abogado que trabaja en el centro, porque bueno, la ley de conciliación dice que el conciliador no necesariamente tiene que ser abogado, pero sí dice la ley que para las actas con acuerdo debe estar presente de tener un abogado, claro, para que dé la legalidad o verifique la legalidad de los acuerdos. Por ese lado te digo que el tema de la legalidad es muy importante. Bueno, ese es un ejemplo en temas de familia, pero otro ejemplo, por ejemplo, en temas comerciales es que a veces pues te dicen, no sé, por ejemplo, te pueden pedir un acuerdo que te digan establecer una obligación de pago y te quieren pactar un interés altísimo si es que no pagas. Tampoco puedes porque obviamente es ilegal, ¿no? O sea, hay gente que te dice, por decirte, me va a desocupar la casa el día 30, por decirte, el 30 de julio, por decirte, ¿no? Pero si no desocupa, además de la renta fija mensual que ya está establecida en el contrato, deberá pagar diario $100 de penalidad. No sé, $100 diarios o qué sé yo de penalidad.
Eso también es, o sea, no puedes establecer montos así elevados, ¿no? Entonces, para eso está justamente el abogado que tiene que ver... ¿No puedes establecer penalidades? Sí puedes, pero no tan altas, ¿no? O sea, no tan alta que pueda considerarse una usura. Una usura, ¿no? Es. Entonces, a eso vamos, ¿no? O sea, tú sabes que el derecho no ampara pues un abuso del derecho, ¿no es cierto? No para el abuso. Entonces, entonces a eso es lo que tenemos que cuidar. Y así, o sea, hay muchos ejemplos y situaciones que a diario se presentan, ¿no? ¿Ya? También es muy importante el tema de la notificación en una conciliación, ¿no? Porque establecer Cuéntanos los plazos. Por ejemplo, yo quiero conciliar, bueno, yo soy conciliadora, pero quiero que tú lo expliques sí, también. sí. Yo quiero conciliar en materia de alimentos. Ya está, me quiero divorciar de mi marido. Entonces, acudo a ti, te digo, mira, yo me quiero divorciar, tengo, bueno, o mi abogado, qué sé yo, tengo tantos años de casada, tengo 2 hijos menores de edad, tenemos que conciliar esto, punto, y los bienes, lógicamente, los tiene que hacer en un notario, pues esa es la declaración en un notario, y acudo a ti. Entonces, por ejemplo, yo acudo el 1 de enero, ya está. Si el 2 de enero, porque el 1 es feriado, el 2 de enero acudo a ti en el sentido de que pido una conciliación. ¿Tú qué haces? ¿Cuál es el trámite que tienes que hacer tú? Ok, o sea, ingresas la solicitud de conciliación y el director del centro de conciliación tiene un día para designar un conciliador, que va a ser el conciliador que va a ver tu caso. Ya, dentro de las 24 horas. Así es, dentro de las 24 horas. Estamos en el día 3, ya está. El conciliador designado tiene un día para poder emitir las notificaciones. Entonces, perdón, estamos ahora en el día 3. Ya. Y de la fecha que este conciliador te señala la fecha, tienen que mediar 3 días hábiles para poder... Para comenzar a votar la notificación, por así decirlo. Exacto. Estamos en el 6º día hábil. Entonces, por ejemplo, si yo te señalo fecha para, no sé, pues, a ver, digamos que para la próxima semana, ahora con los feriados, el tema es que el receptor de la invitación, 3 días o 7. Así es. O sea, no puede recibir la invitación hoy para que la cita sea mañana. No, tiene que ser mínimo 3 días hábiles, contados desde el día siguiente. Claro, porque pedía permiso del trabajo. ¿No? Así es. Y también establecerse contados al día siguiente de la notificación. Y tiene que ser dentro de los horarios también que establece el código, que es desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no? Sí. Así es, o sea, la formalidad también es importante. Eso también me parece rescatable decir el tema de la formalidad, porque acá en nuestro país la gente a veces es porque somos muy confiados, porque somos buena gente, o porque sencillamente hay gente que pues le molestan los trámites. No, porque queremos ser vivos todos. ¿No? O también por eso, también yo no lo quería decir, pero también por eso, ya, entonces, evita las formalidades, ¿no? Y caemos en informalidad. Pero a la larga y a la postre, la verdad es que la informalidad te sale cara, ¿no? Carísima. Porque carísima en intereses, en impuestos, en estafas, en todo. En todo, porque el ser informal o sea, maloras los procesos, tus actas están mal, una serie de problemas. Entonces, le quitas validez también, le quitas validez jurídica al acuerdo, ¿no? Le quitas la validez jurídica, entonces no podemos caer en la informalidad, porque si bien es cierto los trámites nos molestan, son molestos, pero a la larga son útiles, ¿no? Ya, entonces, y es el tema de la transparencia. Nosotros estábamos ya en 6 días hábiles. Al 6º día hábil, que ya está notificada la persona, o sea, 6 días hábiles para la notificación. Sí. Y de ahí tiene que venir en 3 días más. Es decir, en 10 días más o menos aproximadamente. Se lleva a cabo la audiencia. Se lleva a cabo la audiencia. ¿La audiencia tiene cuántas fechas de citación? Entonces, llega el día de la audiencia, a esa citación, los escenarios pueden ser los siguientes, ¿no? Que la parte solicitante asista y que la parte invitada no asista. Ese es un escenario. En ese caso, lo que se hace es una constancia indicando que ha asistido la parte que ha pedido la conciliación y que la parte invitada no ha asistido, y se señala una nueva fecha de audiencia para una segunda oportunidad, ¿ok? También puede ocurrir que a cualquiera de las fechas de audiencia no asista ni el solicitante ni el invitado. En ese caso,
el proceso de Se conciliación cierra. concluye con inasistencia de ambas partes. Porque eso es lo que dice la ley. La ley dice que a cualquiera de las audiencias, Ya. si ninguna de las partes asiste, pues el proceso va a concluir con acta de inasistencia. ¿Y qué es lo que te queda ahí? Pues reclamar tu derecho ya en la vía judicial, ¿no? Ahora, ocurre que también puede ocurrir que en la primera fecha de audiencia, por X motivo, no vaya el solicitante, pero sí va el invitado. En ese caso también señalas otra fecha, ¿ok? Ahora, si en la segunda fecha de audiencia puede ocurrir lo mismo, ¿no? Que vayan o no vayan. Si no vayan, ya dije que concluye con inasistencia. Para que concluya un acta tiene que tener 2 asistencias, una de las partes. Así es. En suma, ¿no? Así es. Una de las partes. Sí, una de las partes. Tiene que tener mínimo 2. Mínimo Así 2 es. inasistencias. Exactamente. Por lo general es el Es invitado, ¿verdad? ¿no? Ahora, lo que pasa, El que invita. Lo que pasa, claro. Claro, el que pero ¿sabes propone qué? el acuerdo. Pero los jueces ahora están sancionando a las partes que no asisten a la conciliación. Los están multando. También se considera un tema de conducta procesal, ¿no? De conducta procesal, se considera un tema de conducta procesal el que asistan o no asistan a las conciliaciones, ¿no? Si quieres podemos recibir llamadas, ¿no? No sé, ahorita me llamarán seguro. Ya. Cuéntame, y esto es en todos los procesos, ¿no? O sea, para todo tipo de conciliación es lo mismo. Sí. Es aproximadamente 10 a 15 días Sí, útiles, los plazos pero ya son- tienes tu... Claro, los porque plazos son 2 fechas, ¿no? son así tanto para las conciliaciones, tanto en materia de familia, en materia comercial, en Ya. materia civil, en materia de contrataciones con el Estado. Los plazos son los mismos. Lo cierto es que para iniciar cualquier trámite judicial en la vía civil, cualquiera, a exceptos de alimentos, lógicamente, se requiere una obligatoriamente, ¿cuál es el carácter obligatorio de la conciliación? Mira, Cuéntanos un actualmente en Lima la conciliación es un prerequisito para demandar, básicamente en los que vendrían a ser casi en todos los contratos, desalojos, contratos de préstamo, excepto algunos temas cuando tú tienes, por ejemplo, letras de cambio, que son títulos ejecutivos, o pagarés, que son títulos ejecutivos, o hipotecas, que son títulos ejecutivos, ¿no? Entonces, cuando en ese tipo de casos, la conciliación no es obligatoria, pero tampoco está prohibida, ojo, es facultativa, ¿entiendes? O sea, igual puedes pasar por la conciliación. ¿Ya? Pero le Como da más puedo, validez jurídica, claro, porque si así ya es. concilié sobre la Sí, materia ya. y ya tengo una sentencia firme, solamente me queda una Claro. ejecución de sentencia. Ahora, ¿en qué casos no puedes conciliar? La ley dice que no puedes conciliar, por ejemplo, en los Violencia. casos de, por violencia familiar, no puedes conciliar. No, de ninguna manera. Porque pues, ya, imagínate. o sea, si el hombre ya te pegó, ya le pegó. Si la mujer también, ¿se acuerdan? Yo mujer. conocía a una que le pegaba al marido. Sí, por sí, ejemplo. sí, también yo también conozco. Sí, de verdad. O sea, no solo es la mujer, eso sí es verdad. No Sí, solo es la mujer es la que no denuncia, la que Sí, denuncia. sí, Nosotras sí, denunciamos, sí, somos más abusivas, sí. cuando queremos somos más Entonces, abusivas. claro, entonces los casos que, como te digo, no están permitidos es en los temas de violencia, en los temas de derechos que no son disponibles. Por ejemplo, filiación, obviamente no es materia conciliable, ¿no? El reconocimiento de un hijo, la inscripción de partidas, esos temas, derechos de sucesiones, De o sea, materias declaración, irreconciliables. ¿cómo se llama? Peticiones de herencia, declaraciones intestadas, eso no es materia conciliable. Pero, por ejemplo, la división y partición de un bien indiviso, que para que los demás nos puedan entender es cuando varias personas han adquirido una propiedad, ya sea vía sucesión intestada o copropiedad, ¿no? Y no se quieren dividir o no saben cómo dividirse, si el primer piso es mío o tuyo, qué sé yo, entonces Llegan a un eso acuerdo. también puede pasar por la conciliación Tengo una extrajudicial. conciliación, ahora me has acordado para Sí, llevar una así, sí, en ese de sentido. ese ¿verdad? sentido, sí. Sí. Esas Mira, cosas qué son a veces interesante. un poco complicadas, ¿Ya? pero sí se llegan a acuerdos, ¿no? Mari Carmen, Sí. hay un tema súper interesante. Yo, como te digo, estamos a 2 meses, bueno, a unos meses de la firma, de cumplir los 30 años de la firma de convención y yo siempre voy a insistir en el tema de infancia como un tema primigenio en la agenda nacional, ¿no? Pero también vemos otros temas porque informamos, incluimos, ¿no? Y de eso se trata nuestro programa y de eso se trata la comunicación en Miraflores TV. Entonces, yo quería hacerte una consulta. Hay un tema que es sumamente, creo, por la hora, que es lo que estaba viendo, no lo vamos a poder tratar ahora, ¿no? Y
que sucede, una problemática que tenemos, que tienen muchas señoras en Miraflores y muchos señores que viven de sus alquileres, ¿no? Son ancianos que viven de un departamentito que han alquilado, o una señora que tiene pues una pensión, por decirte, una quintita, o qué sé yo. Claro. Entonces, no es gente muy pudiente que tenga abogados pues, que le vea sus asuntos, ¿no? Viven de sus alquileres. Entonces, hay muchos problemas con los inquilinos. Sí. Hablábamos de los inquilinos morosos, cómo se puede llegar a un acuerdo con ellos, cuál es el acuerdo justo de pago, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos para que no se abuse una parte y la otra? Para que no abuse el propietario y que no abuse el inquilino con el propietario también, por no devolverle el inmueble. O sea, Claro. ¿cómo se hace este tipo de actas? Yo, mira, como te digo, hoy día no vamos a tener tiempo para hacerlo, lamentablemente. Sí. Y te quiero invitar a una próxima oportunidad. Pero cuéntanos un poquito, aunque sea desarrollemos un poquito Sí, claro. ese tema de los inquilinos. Claro, mira, sí, ese es un tema también efectivamente de mucha importancia en nuestra sociedad, el tema de los arrendamientos, ¿no? Porque obviamente es una fuente de ingresos para muchas personas en nuestro país, ¿no? Principalmente para personas ya ancianas, de la tercera edad, que muchas veces viven. Mira, pues lógico, solamente tienen su pensión, de su inmueble, renta, que se han reducido de su casita a un departamento pequeño para que, o sea, no tienen pensión, no tienen nada. Y a veces te topas pues con inquilinos sinvergüenza, sí, no pagan, no quieren salir de ahí, porque bueno, ya no pagan, pero lo bueno sería que pagan el adelanto los 3 meses, o sea, la garantía de los 3 meses, se quedan 8 sin pagar, claro. Y de ahí se van a otro sitio y igual. Y de ahí te dicen, demándame, y como saben obviamente que el Poder Judicial se demora en que los llegas procesos, hasta la Suprema a veces. Y por supuesto, ¿no? Porque en casos de inquilinos precarios llegas hasta la Suprema, claro, se lo das al primo, al tío. Entonces verdaderamente es un calvario eso. Mira, la conciliación es una buena alternativa, siempre que definan acuerdos de desalojo, ¿no? Eso es ¿En el contrato previo? Claro, pero en el contrato de alquiler, lo que pasa es que ahí hay que o el contrato de renovación de alquiler, claro, también se mira, puede hacer en así. el contrato de arrendamiento, lo que ahora último hay la nueva ley que ha salido del desalojo notarial, ¿no? Que es una alternativa que me parece importante, justo lo estuve revisando, pero claro, hay un gasto ahí que tendría que hacer el propietario, en este caso el arrendador, porque tienes que hacerlo necesariamente por vía escritura pública, pero a la larga creo que te saldría más conveniente, ¿no? Y es todo bancarizado, es decir, establecer que las fechas de pago tienen que ser bancarizadas, el pago tiene que ser de depósito en cuenta, y lo único que el notario tendría que verificar es si el contrato venció o si no le pagó. Y en ese caso lo que hace su acta, hace un acta para que lo desalojen, desocupe el inmueble, pero siempre, acuérdate que siempre la ejecución tiene que ser ante el Poder Judicial. Uy, porque el Poder que es lo Judicial, mismo, pues hija. Sí, eso sí. Es que, ¿sabes qué pasa? El Poder Judicial, tú sabes que el abogado, en este caso el abogado notario o los conciliadores, no tenemos la coercio que solo la tienen los jueces. Entonces, obviamente por eso es que el tema de la ejecución del lanzamiento tiene que ser en la vía judicial. Pero por lo menos sentamos las bases para que le preparas todo el juez para que el juez solo ejecute. Claro. Pues. Ahora, la otra alternativa es que en los contratos de arrendamiento que se hagan es hacer la cláusula de allanamiento. Es decir, es una cláusula en la que se establece que si el inquilino no paga, o sea, incurre en mora, o si se vence el contrato, el arrendador en este caso va a poder en su nombre allanarse a esa petición, es decir, sí, efectivamente, y yo debo o ya se venció el contrato. De tal forma que cuando tú demandes ante el Poder Judicial, haya lo que vendría a ser la demanda y ya no hay contestación a la demanda. No va a haber, pues inmediatamente el juez demanda y el juez tiene que resolver, ¿no? Ya, entonces esas alternativas son unas alternativas legales. La conciliación, como te digo siempre, porque con un acta de conciliación con acuerdo, también de igual forma, si tú estableces un acuerdo de que el inquilino va a desocupar el inmueble tal fecha y no la cumple, pues directamente vas al Poder Judicial para que ejecute el lanzamiento, ¿no? Otra alternativa también podría ser en los contratos de arrendamiento establecer una cláusula arbitral.
Porque también hemos hablado de arbitraje. Tenemos que hablar de arbitraje. 5 para las 7. Sí. Aquí son criminales con el tiempo. Tenemos otros que nos esperan abajo. Bueno, lo tenemos que hablar. Sí, yo también soy árbitro. Sí, exactamente. Cuéntanos un poco. O sea que también podemos solucionar el conflicto vía arbitraje. Claro, porque el arbitraje, para que también un poco instruir a nuestros oyentes, a nuestro público, es definir, es que la resolución del conflicto la va a tener, en este caso, un tercero, un árbitro, que viene a ser como un juez civil, para que nos entiendan, viene a ser un parte de lo que vendría a ser la justicia privada, ¿no? Pero si tú estableces en un contrato que tu conflicto va a ser resuelto vía arbitral, pues ese árbitro es el que va a tener la potestad de emitir un laudo, que en otras palabras viene a ser una sentencia, ¿no? Un laudo arbitral. Así es, ¿no? Un laudo arbitral o una sentencia en la que va a establecer pues ya, y más o menos los procesos arbitrales pues se demorarán 3 meses, 4 meses, dependiendo también de las cuantías, de los montos. Un proceso judicial te cuesta un poquito más, pero a la larga te cuesta menos. Bueno, es que presentación de demanda, mira, presentación de demanda, copias, tasas, aranceles. O sea, todo te cuesta un montón de plata. Es que es un montón de plata. Así es. Y lo que más, y yo creo que lo más importante, que tengas el beneficio de pobreza también te cuesta un horror de plata. No, y yo creo que lo más importante es nuestro tiempo y el tiempo de todos. Sin contar eso. Sí, sin contar, no sé, Metropolitano. Bueno, eso sí. Qué pena que yo te tenga que ir, de verdad que sí, qué pena que nos tengamos que ir y Mari Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo te quiero comprometer, como comprometo a las personas que tocan temas realmente importantes, a que nos reunamos nuevamente y tratemos pues este tema, por ejemplo, de los inquilinos morosos, de las deudas impagas, ¿no? De tantas cosas, de tanto abuso que hay en la calle y que no nos hace tener una sociedad feliz y tranquila, por lo menos armónica. Así es. Nada más que es lo que buscamos, una sociedad en paz. Gracias, Roxana. Entonces, para mí ha sido un gusto, con todo gusto, cuando tú quieras. Cuéntanos un poquito, esa es tu cámara, para que les digas a todos los que nos escuchan ahora y que nos ven hoy día, que siempre me acompañan. ¿Dónde estás? ¿Dónde es tu centro de conciliación? Muchas gracias. No, ¿qué ocurre? Bueno, con todo gusto para servirlos. Estamos en el Centro de Conciliación Seconcil, en la calle Cantuarias, 270, oficina 804, Miraflores, entre la cuadra 3 y 4 de la avenida El Arco. Cerquita a la municipalidad de Miraflores, en pleno corazón de Miraflores. Sí, estamos cerca, de verdad que sí. Y los teléfonos son el 242-7581, 447-8076 y el 99670-0203. Estamos para servirlos con mucho cariño, con bastante vocación de servicio. Ay, gracias, Mari Carmen. A ti, y felices fiestas, feliz 28, felices fiestas patrias para todos, felices fiestas patrias, sí. Bueno, y nosotros nos tenemos que ir hasta la próxima semana. Ya la próxima semana comenzamos un año patrio nuevo, distinto, con un nuevo presidente del Congreso. Qué pena que no se vaya el presidente de la República todavía, pero bueno, por lo menos cambiará el presidente del Congreso, porque ya da un poquito de vergüenza y está rochoso, ¿no? De ver cómo ha traicionado con los que se ha ido, que no es mi partido, de hecho sea de paso, pero igual. Y quiero decirles a todos los peruanos que tengan un feliz día patrio, porque el 28 de julio no significa el señor presidente que está, no significa la corrupción, significa que realmente cumplimos muchísimos años de ser libres, de ser independientes de los españoles, que además de eso tenemos una función que podemos determinar y autogobernarnos. Yo quiero desearles a todos y cada uno de ustedes un feliz 28. Coman por favor nacional, no me vengan con la guachafería que se quieren ir a Miami. Nada de eso, por favor, porque aunque sea quédense, no sé, quédense en su casa, pues, pero hagan un buffet criollo. Piensen de que es el día patrio, no es el día de otra parte, pues, es el día del Perú. Miles de besitos a todos y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital.
una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad, su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver, porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital, una mirada diferente.